futuro que impide el colonialismo o el neocolonialismo camuflado, porque si no se produce una transhistoria, digo yo en ese texto, y una transhistoria además ecológica, nadie podrá impedir que veamos al indio del Amazonas como un fantasma paleolítico, incluso sin explicarnos qué podrá hacer en medio del siglo XXI y, por lo tanto, pareciéndonos hasta lógico, lo cual sería sencillamente una lógica canalla, ¿verdad?, que desaparezca y que sea arrasado por el progreso, a pesar de las lágrimas del Angelus Novus de Porcle o de la indiferencia de Goethe en el Fausto, ¿verdad? Por lo tanto, en el aparato teórico de la filosofía de la historia denunciada como mito todopoderoso, terrible y violento del racionalismo occidental, en conexión con una no comprensión, desde luego superficial, como mínimo racional conceptual, no sin ir por lo tanto a los principios de la enología, los primeros interlocutores son los del ámbito del pensar en español, que dejan, gracias a la hermenéutica y gracias a la reproposición de los pasados posibles futuros, de tener una geografía que les expone, como dicen a menudo los mexicanos, nuestro problema peor es que estamos demasiado lejos de Dios y demasiado cerca de Estados Unidos, ¿verdad? Claro, les libra de esa indeseable ubicación porque les sitúa en una topología del ser del lenguaje, una topología que ya no es un relato mitológico de dominación, donde están por primera vez todas las comunidades del pensar en español situadas en una proximidad inimaginable, no solamente antes de la era cibernética telemática, sino antes de que la hermenéutica se hubiera convertido en espacio lingüístico comunicacional. Por lo tanto, si no os estoy aburriendo demasiado, entonces en la segunda parte del mito del uno irrumpen, ya que se ha preparado con todo el aparato teórico interlocucional de las intervenciones en el trabajo teórico, irrumpen entonces los interlocutores. ¿Quiénes son los que irrumpen? Pues irrumpen los peruanos, los mexicanos, los de Santo Domingo, los colombianos, haciendo filosofía en español sin tener que importarla con esta especie de complejo espantoso de inferioridad de la filosofía española, que ya no lo tiene, ¿verdad? Y que emerge con una vitalidad y una riqueza diferencial y una hondura insospechada, como siempre ha pasado en los lugares marginales, ¿verdad? Porque nosotros lo hemos leído todo y tenemos que hablar en 5 lenguas o en 6 en cuanto nos descuidamos. Entonces no hemos sido nunca chauvinistas, ni paletos, ni provincianos, como decía Ortega, que confunde sus costumbres con lo universal, ¿verdad? Este es el que es el provinciano. Irrumpen entonces en la comprensión de una hermenéutica de izquierdas. No es poco valor tampoco el de que puedan en todas estas topologías del pensar en español, por eso hacemos de Bátimo un símbolo, en parte también lo construimos, ¿verdad?, y lo acepta, irrumpen entonces que posiciones que el gran pensamiento europeo del siglo XX, que es el de Martin Heidegger, proponiendo posiciones de la ontología de Nietzsche, no solo leído como una crítica de la cultura, lo aproxima a Marx. Y convierte entonces, igual que había habido una izquierda hegeliana, se propone, y no podéis imaginaros el clamor de aceptación de esto en toda Latinoamérica, una izquierda heideggeriana. ¿Por qué? Porque pensar en el ser, en el sentido, en el espacio, en el tiempo, en la ontología del lenguaje, tener una quere, una vuelta, una conversión que no es solo el camino de ida, la proyección de la conquista del proyecto, sino eso significa sencillamente pensar y preguntarse además con Heidegger, y esto en español, was heißt denken, qué significa pensar, y contestar que no se puede pensar sin agradecer, sin recibir, sin celebrar, y que por lo tanto el pensamiento que llamábamos del concepto es un pensamiento inferior a una suprarracionalidad no ética, que ésta necesita el concepto, pero no puede limitarse a los conceptos, a los sujetos, a los objetos, etc. Irrumpen, por lo tanto, en la última parte del primer libro, los interlocutores de la hermenéutica latinoamericana. Es interesantísimo los discursos de los mexicanos, los de los peruanos, los de Colombia son estremecedores, porque lo único que llaman es a
en fin, a que nos hagamos cargo de que está ocurriendo allí cada día un genocidio, ¿verdad? Y en el caso de horizontes, en este caso del politeísmo y el encuentro con el Islam, el aparato teórico, como os he dicho, es el de la reflexión sobre qué puede ser lo divino tras la muerte de Dios, y lo que irrumpe, en efecto, son las voces o bien de los islamistas o bien directamente de los musulmanes, que se expresan, ¿verdad?, de una manera que hace notar cómo hay ahí una complicidad. Me he distraído con eso, y esto es importante, una complicidad respecto de muchas de las dimensiones que nosotros, que sí nos atrevemos a decir que somos un nosotros, no como Kafka, ¿quiénes somos nosotros? ¿Dónde están nosotros? Nosotros y ellos compartimos el que una crítica al capital como neoliberalismo y como plusvalor ilimitado, una crítica a las posiciones neoliberales, a las posiciones del humanismo sin sacralidad que hacen del hombre todopoderoso el lugar ocupado del Dios todopoderoso que habían matado para ocupar su lugar, ¿verdad? Esa convergencia, por ejemplo, entre posiciones como la de Gaudí o como la de Foucault, en la que las palabras y las cosas llegará el día, recordáis el final de las palabras y las cosas, en que nos olvidemos, en la playa no quede ni siquiera la huella, esta vez ya no del Dios todopoderoso patriarcal, sino del hombre todopoderoso que ocupó su lugar, el lugar del fetiche de un Dios que había trazado a su imagen y semejanza. De manera que la pietas de la hermenéutica como heredad de los pasados posibles no agotados, en el caso del segundo libro, se complementa con la pietas del amor a lo divino, el amor dei intelectualis noético de toda la tradición de la ontología inmanente. Estoy pensando en la tradición de la izquierda aristotélica, en la Estoa, en Spinoza, en Deleuze, en Heidegger, en Nietzsche, ¿verdad? Esto lleva entonces a pensar las cosas de otra manera y a vivirlas de otra manera. Como dice Bátimo muy bien, una vez disueltos los metarrelatos de la ilustración cientifista y progresista, cientifista no porque la ciencia no sea un lenguaje vinculante, sino porque hay otros lenguajes racionales, los lenguajes jurídicos, los lenguajes literarios, los lenguajes históricos, y no progresista en el sentido en que yo defiendo la transhistoria, una sincronía en la temporalidad contemporánea de los diferentes modos de vivir históricamente en las culturas, su historicidad, ¿verdad? Bueno, por lo tanto, aparato teórico que sigue a un evento de irrupción y que se abre por último a la alteridad, en el caso de los más cercanos a nosotros, los hispanohablantes de la América Latina, ¿verdad? Sojuzgados por una modernidad anglosajona que les ha mantenido en guerra durante prácticamente todo el siglo XX, ¿verdad? Y en el otro caso, el de esos otros, al parecer los más otros para el capital, los más erradicables desde el momento en que ahora parece, esperemos que Obama no sea un Bush disfrazado o teñido de negro o más amable, pero contra los que se ha declarado una auténtica cruzada, como vosotros sabéis, a partir de los años 90, cuando cayó el muro de Berlín, y para seguir sosteniendo la dialéctica belicista de la guerra como motor del capital y como crisis permanente, que lo que sí hace es, bien, pues por lo tanto la irrupción de esos otros y de ese universo diferencial que no